Y pasamos ahora sí a la mesa. Está, ya saben ustedes, los viernes, Rogelio Pano. Gracias. Y hoy tenemos a Tomás Mundo, abogado, que pues ya nos hizo reír un poquito aquí a su llegada. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas. Rogelio, ¿cómo hola, estás? Araceli, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Ay, muy Bien. bien, muy bien. De mucha risa. Yo creo que el carnaval nos trae así ya como Qué que bueno. de sueños. Sí, nos hacen falta buenas cosas, ¿no? Ay, sí. Bueno, pues hoy los temas, vemos los temas que se están dando en esta semana, algo fuertes, ¿no? Sobre todo lo que fueron las detenciones ahorita de los 19 policías. Así es. Ya ahorita la consignación prácticamente de quien fue secretario de Seguridad Pública y sobre todo también saber, pues, contigo, ¿qué pasa con todo esto? El nuevo sistema de... ¿Qué sistema penal acusatorio? Sistema penal acusatorio. ¿Qué pasa con todo esto ahorita en estos momentos? ¿Cómo va a surgir todas estas cuestiones? Platícanos, por favor, Tomás, que es experto en este tema. Primero, muchas gracias por la invitación. Reencontrarnos con ustedes siempre es muy agradable. El maestro de la comunicación. Gracias. Y la maestra también. De verdad, mucho gusto. Gracias, Tomás. Decía Pepe Iturriaga, un gran maestro intelectual de primera. Él escribió un libro que se llama Abuelologismos, o como decía mi abuelita, siempre recordando los dichos de los abuelos. Y uno de sus dichos dice: me siento tan contento como perro en poste nuevo. Así estoy yo ahorita. Así me siento. Bueno, me gustó esa frase. Ya tienes una nueva. Ya tengo una nueva frase. Bueno, y platícanos. Y entonces es sistema acusatorio adversarial. Ok. ¿Por qué adversarial? Porque ahora ya hay un adversario, que es la fiscalía y la defensa. El juez solamente es el mediador, el que tiene que repartir las cartas y que el sistema realmente funcione como tal. Antes, tras bambalina, le estaba yo platicando a Rogelio, México es de los peores países calificados en cuestión de Estado de Derecho. De 200 países, México ocupa el lugar 183 de los que menos respetan el Estado de Derecho. El Washington Post sacó una nota el 27 de diciembre del año pasado, donde dice que impera el caos. A un año de implementación de la reforma procesal penal en México, impera el caos. Y los jueces le echan la culpa a los fiscales le echan la culpa a los defensores. El caso es que lo que dice el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los que son las partes del sistema penal acusatorio, a pesar de que hubo 8 años de una vacatio legis, es decir, la reforma se da en el 2008 y para el 2016 debía estar funcionando en todo el país, hubo dinero, hubo capacitación, hubo tantas cosas y lo que menos hubo fue capacitación y lo que menos hubo es transparencia en el manejo de los recursos. Ahora bien, Tomás, recientemente incluso el jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que gracias a este nuevo sistema había mucho delincuente en la calle y eso es algo muy recurrente. Me recuerda cuando entró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que los jefes policíacos decían que gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos los policías les amarraban las manos para combatir a la delincuencia, y ahora vemos que el argumento se repite con este nuevo sistema penal acusatorio. ¿Es realidad eso o es nada más un pretexto o una cortina de humo para no mostrar lo que es evidente, que es el fracaso del sistema de seguridad en el país? Es una de las tantas mentiras y de la ignorancia del jefe de gobierno en el sistema, del conocimiento del sistema acusatorio. Alguien que ha enarbolado esa bandera es él, porque es para ellos preferible mantener muchísima gente en prisión de delitos que no han cometido, a que realmente hoy se muestre lo que es el sistema acusatorio. Renato Sales, el comisionado, es otro. ¿Qué es lo que quieren ellos? Lo que ellos quieren es que se amplíe el catálogo de delitos de prisión preventiva. Hoy en el artículo 19 constitucional vienen 6, 7 delitos: homicidio, terrorismo, violación, que son los que son de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Que la fiscalía, cuando acusa a alguien de homicidio, simplemente basta con que lleve su carpeta y el juez de oficio le va a decir: te quedas en prisión al imputado, haya cometido o no haya cometido el delito. Que es lo que hemos visto recientemente en estos casos de los políticos del sexenio anterior que están en prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿a qué le apuesta o por qué tiene miedo Mancera? Mancera, hace como 3 meses, el DF, se llevaron 40 juicios, de los cuales perdió la fiscalía 36 y solamente ganaron 4. ¿Por qué? Precisamente porque no conocen el sistema acusatorio. Es decir, como vienen transitando de un sistema inquisitivo donde yo te tengo que meter a la cárcel a fuerza, es difícil despojarse de todos esos vicios.
Y los mismos operadores que fabricaban pruebas, que sembraban armas, que sembraban droga, son los mismos que están operando el sistema acusatorio sin tener una capacitación correcta. Y a eso se debe que ellos piensan que porque ya te van a formular una imputación, ahora te voy a llevar a fuerza a juicio. Cuando en Estados Unidos hay una tesis de la Corte que se llama Brady versus Maryland, en donde de oficio la Corte determinó que la Fiscalía tiene la obligación de darle toda la carpeta íntegra al abogado y al imputado de lo que se está llevando. Y si de la carpeta no se desprende ni un elemento constitutivo de delito, pues te tengo que exonerar. Pero aquí lo hacen al revés. O sea, aquí señalamos a alguien, bueno, ahorita el alcalde de Minatitlán, puedo garantizar, tiene fuero federal. Tal vez no le hagan nada por ahí. Pero cualquiera que caiga en las garras de que sea contrario, te aseguro que vas a terminar siendo vinculado, aunque haya elementos. Ahora, mientras no haya una política pública diseñada para que esto funcione, que lo desliguemos, no al 100, pero un 90%, 80% de la política, yo creo que esto va a funcionar porque es una obligación del Estado brindar una política pública en materia de justicia. Así como es una obligación hacer carreteras, hacer todos los demás satisfactores, el tema de la política pública en materia de justicia es una obligación. Entonces, si no haces eso, si no se entiende quienes operan esto, que el sistema de justicia penal es garantista, que el sistema de justicia penal está preparado para que solamente el 10% vaya a juicio, entonces esto va a colapsar. Pero no por culpa del sistema, por culpa de los que operan el sistema de justicia penal. Ahora bien, también nos decían, ¿no? Sí, Araceli, perdón, abogados, que se piensa que el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva es muy limitado, y entonces que podría haber delitos, digamos, de fraudación, en que los imputados andan libres, y que debido a las deficiencias en la implementación del sistema, porque sabemos que hay muchas deficiencias todavía en la implementación del sistema, no hay suficientes fiscales, no hay las suficientes salas, ¿qué pasa con ello? Y de ahí nace una inconformidad, no en tanto el sistema, sino cómo fue implementado el sistema, y las condiciones en que está operando hoy el sistema. Pero eso no es culpa del sistema, es culpa de los operadores del sistema. O sea, yo creo, mira, en el caso de los duartistas, sería el Código Nacional 137 y 138 de artículos, te permiten la facultad de bloquear cuentas, la posibilidad de hacer muchas cosas, muchas medidas precautorias, dice el Código Nacional. Y yo te garantizo que la gente estaría más satisfecha sabiendo que a muchos de ellos ya les bloquearon sus cuentas, ya les quitaron dinero, obviamente dinero que se sepa dónde está, y que anden libres, enfrentando un procedimiento donde vamos a tener la posibilidad de integrar todo el material probatorio, y cuando tú consideres que ya estás listo para ir a juicio, en ese momento vas a juicio. Cuando tú tienes en Estados Unidos, cuando vas a juicio, la Fiscalía tiene un 95-98% de posibilidad de que va a ganar. Jamás la Fiscalía va a ir a juicio si lleva un asunto donde su teoría del caso no la conoce, donde es débil, donde tiene pruebas, donde se le van a salir. ¿Por qué? Porque son expertos y como lo platicábamos ahorita, en el tema del contrainterrogatorio. Son expertos donde me tocó ahorita, estando en Washington, ver una audiencia real de un juicio, donde el abogado de una de las partes dijo, su señoría, yo creo, y lo paró el juez en seco y le dijo, aquí no venimos a ver lo que usted crea, dígame lo que dice la ley y lo que dicen los hechos. Y de ahí seguimos. Entonces, cuando tengamos jueces de esa naturaleza, cuando tengamos jueces que no esperan línea de Jalapa, en ese momento yo creo que el sistema va a cambiar, porque aquí hay dos renglones, el renglón que están atacando a lo político y el renglón que están atacando al ciudadano común y corriente. En las audiencias, si ustedes se dan cuenta, en Colombia nos enseñaron, el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la preeminencia de la oralidad, la oralización de las audiencias. Si nosotros vamos a las audiencias, todo es, dicen en Colombia, lecturabilidad. ¿Qué significa? Pues que el fiscal se la pasa leyendo absolutamente durante 2 y 3 horas de todos los hechos. Claro que es un proceso, estamos apenas a 1 año y medio, 18 meses, que se implementó a nivel nacional en todo el país la obligatoriedad del sistema acusatorio. Hay mucho que hacer, por supuesto que hay mucho que hacer, nada más que los políticos hablan de una consolidación a 1 año y medio, es imposible. Incluso vemos que todavía en las instituciones educativas no hay las salas de juicios orales como para que los alumnos puedan realizar esto, ¿no? Realmente como una práctica ya. Yo soy egresado con mucho orgullo de la Universidad Veracruzana. Creo que no tiene sala de juicios orales. Y es de donde sale el mayor número de abogados. Y otro de los temas centrales,
dice la Biblia, pobre del ciego que se deja guiar por otro ciego. O sea, ¿quién te enseña oralidad ahorita? Claro. O sea, ¿quién te está enseñando? Por ejemplo, y yo a manera de, de broma platicamos ahorita con Rogerio, el sistema adversarial norteamericano tiene más de 200 años. ¿Quién te enseña ya? A mí me enseñan maestros que tienen 25 años mínimo de llevar juicios orales y estar en la practicidad. Aquí te enseña qué maestros, pues el que se leyó lo que dijo Gobernación, léete todo esto y después lo vamos a practicar. Porque además tenemos otra cuestión, el rezago de expedientes es brutal. Pero ese se rige todavía por el viejo sistema. La gran ventaja que sacó la Corte, y que se ha entendido poco, cuando entra en vigor el 18 de junio del 2016 el sistema acusatorio adversarial, en el quinto transitorio dice, todas aquellas personas que estén procesadas, privadas de su libertad en el viejo sistema, en el nuevo sistema podrán obtener su libertad, que no sean de los delitos de prisión preventiva oficiosa, violación, terrorismo, secuestro, esas. Entonces, todos los que están por fraude, por robo, por defraudación fiscal, presos, hoy pueden pedir vía incidental que le modifiquen la medida cautelar. Está mal por ejemplo, en alguien que ha sufrido robo, que ha sufrido defraudación, ¿o sería necesario ampliar el catálogo de los delitos? No, por supuesto que no. México es el único que tiene el tema de la vinculación a proceso. México es el único que tiene este catálogo de delitos graves. No, este trabajo es de la Fiscalía. O sea, si a mí me vas a imputar un delito de defraudación, demuéstramelo. Duarte no creo que se vaya, pero está a punto de obtener su libertad. ¿Por qué? Por la mala integración de la carpeta de investigación. ¿Te refieres a la información financiera claro, que se obtuvo sin la autorización de un juez? Y claro, y no, para empezar, esa prueba es ilícita y esa prueba se tiene que desechar. Entonces, ¿cómo le van a probar el lavado de dinero y todas esas cuestiones? Y eso no es culpa tuya, ni de ella, ni mío. Es culpa de una mala capacitación de la Fiscalía. Y no quiere decir que sea inocente. Los gringos dicen culpable o no culpable, que es muy diferente a ser inocente. Entonces, nosotros copiamos ese modelo. Pero por ejemplo, y es una buena discusión porque sí, no se amplía el catálogo, pero la realidad es que tampoco hay los suficientes fiscales. Por eso, pero ese problema es del Estado. Claro. Ese problema no es de nosotros, porque si no, cualquiera de nosotros corremos el riesgo ahorita. Bueno, yo estuve yo participé en la audiencia de la ex regidora Débora Vives. Ajá. Quizá hice algunos comentarios ahí. Pero a lo que voy que en cuanto yo salí, mi camioneta, 3 retenes la revisaron. Entonces dices, bueno, esa clase, afortunadamente me puedo defender. Pero imagínate que por algún azar te encuentren o te siembren droga. Bueno, si tú haces eso, ahora demuéstrame toda esta situación, porque si no se facilita enormemente que todos los enemigos, pues obviamente sabemos o sea, cómo. Ustedes como abogados sí se sienten hasta cierto punto como con puesta el dedo así para están haciendo. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Yo ahorita llevo la defensa de Pichirilo, el que quemó el Palacio Municipal, lo acusan, Ajá. indebidamente lo acusan de haber quemado el Palacio Municipal, y el juez, por ejemplo, ya incurrió en una responsabilidad. Yo ya le pedí que me modificara la medida cautelar de prisión preventiva, que está en prisión preventiva porque el Ministerio Público dijo, su señoría, por la pena que le puede tocar, el tipo se va a dar a fuga. Y la Suprema Corte de Justicia dijo, cuando se impone prisión preventiva aduciendo la sanción de la pena, es violatorio de garantías. Y entonces, ahorita yo estoy viendo ahí, por ejemplo, yo le dije al juez, la ley dice 2 días, han pasado más de una semana y no me ha fijado fecha. ¿Por qué ha encontrado tanta resistencia este sistema? ¿Por qué? Porque pues la Fiscalía, no nada más en Veracruz, por supuesto, en todo el país siempre ha sido un brazo ejecutor en contra de los enemigos. Entonces, hoy, claro, ¿quiénes son los que se oponen? Los que no practican, los que no saben, los que no se han preparado y obviamente algunos políticos que no les conviene que esto se sepa, y te lo decía yo ahorita tras bambalina. Florida es el primer estado de los Estados Unidos que está permitiendo vía Facebook Live la publicación de las audiencias. Ahí te das cuenta realmente quién dice. O sea, la Fiscalía tiene que probarte todo, esa es su obligación. Está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿por qué se oponen? Precisamente porque no hay la capacitación. Entonces estamos en una especie de limbo, en una especie de transición muy arriesgada. Por un lado tenemos altos niveles de inseguridad, pero por otro lado no tenemos los suficientes fiscales, no tenemos los suficientes elementos de policías ministeriales, de policías investigadores. Entonces tenemos un sistema que en el papel es de lo más avanzado, pero que en la práctica estamos en un periodo donde
en un marco de una creciente inseguridad, digo, es algo riesgoso. Incluso sabemos que, por ejemplo, Chihuahua ya está pidiendo incluso ampliar el número de delitos de prisión preventiva. Ahora, con lo de los códigos penales, ¿qué pasa? Cada estado tiene su código penal. Diferente penalidad. ¿Cómo funciona ahí el sistema? ¿Tendría que haber un código penal único para todo el país? Antes de responder eso, te quiero decir por el tema de la prisión preventiva. Colombia, y ahorita que estuvimos en Washington, uno de los temas, la noticia, y esa la damos hoy aquí, es que vamos a empezar, yo voy a ser uno de ellos, que vamos a pedirle al juez, cuando decrete un delito de prisión preventiva oficiosa, que no la decrete, que analice lo que hay en la carpeta y después de eso se vaya a la medida cautelar. Lo está haciendo Chile, lo está haciendo Colombia. Obviamente el éxito es de un 2-3%, se ha avanzado. Sin embargo, no quiere decir que se está garantizado para la Fiscalía que en los casos de prisión preventiva oficiosa la persona se quede. Ojalá me toque a mí un asunto porque sí quiero discutir y lo voy a pelear cuando realmente, obviamente, no haya elementos. Uh-huh. Cuando hay elementos de que el sujeto, pues ahí estuvo, si mató, hay evidencia, hasta la cámara, bueno, pues ahí no tendrás nada que decir, pues se tendrá que quedar. Pero el otro capítulo que tú me decías del Código Penal Único está muy difícil porque las condiciones sociales del norte, del centro y del sur del país son muy diferentes. Hacer un Código Nacional de Procedimientos Penales costó muchísimos años, mucha negociación política. Hacer un código penal único, yo creo que va a llevar unos 10 años mínimo 10 años. En la negociación. Wow, es muchísimo ¿Por qué? tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está robarte una gallina en Tabasco es abigeato. Y abigeato es delito que no sé cuántos años son de sanción, pero muy grave. ¿Una gallina es abigeato? En Tabasco. Ajá. Y aquí una gallina, bueno, es hacer un buen caldo, ¿no? Entonces, es bien difícil porque tiene que ver, dadas las particularidades de cada... Abigeato es robarte una gallina. Es terrible. ¿En serio? Y hay mucha gente que está por eso. Y además, digo, la necesidad de comer. Claro. Y Tabasco, pues es diferente a Veracruz. ¿Cuál es la peor, el peor problemático, el peor escenario que estás viendo tú aquí en el estado de Veracruz con este nuevo sistema? No, que el sistema, lo que decía Rogelio, es bonito en el papel, dice que es garantista. ¿Pero para ustedes como abogados? No, la resistencia, obviamente, que ese maridaje que hay Fiscalía, Poder Judicial del Estado. Es increíble, o sea, incluso algunas que han servido de jueces que han servido al sistema, hoy son magistradas. O sea, y digo, sin descalificarlas, pero ya vincularon, ya cumplieron el trabajo, ahora te voy a nombrar magistrada. ¿Qué tanto a esa resistencia? Ahora, ¿cuál es la única forma? Me enseñaron en Estados Unidos, ¿cuál es la única forma? No litigar de rodillas. O sea, al juez hay que respetarlo. Pero, por ejemplo, el 19 de diciembre del año pasado, se reformó el Código Penal muy rapidito, que nadie se dio cuenta, donde ahora hay sanciones severas para los jueces que no apliquen correctamente lo que deben aplicar, no más. Y yo sí voy a optar por ese tipo de situaciones, denunciar al fiscal y denunciar a los jueces que realmente no cumplan con lo que está en la ley. O sea, no le vas a pedir nada más. Ahora se supone que tú ya no puedes ir con el juez en corte y decirle a su señoría, no, ahora tiene que ir el fiscal. Y ¿Qué tanto se combate a la corrupción con este nuevo sistema? Muchísimo. Aunque, como mexicano, cada quien se da sus mañas, ¿no? Ese es el secreto que no te puedo yo revelar aquí. Pero ahora, se necesitan buenos abogados, ¿no? Muy buenos. Pero ¿sabes qué va a pasar con la gente que no puede acceder a un buen abogado? Me puede hablar y yo con mucho gusto lo... Sí, digo también, porque siempre se ha dicho que la justicia es para quien... Claro, es selectiva. Quien puede pagar, ¿no? Sí. Y entonces, en estos casos, ¿cómo funciona? Porque defensores de oficios también. Y ese es otro truco. Veracruz tiene dos figuras. El defensor de oficio, ajá, que está en el Tribunal Superior, que le paga el tribunal, y el defensor público, que ese depende del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobierno. O sea, son dos figuras que tenemos. Entonces, yo creo que ahí te mandan, según la conveniencia de como al caso de que se trate, a un defensor público o a un defensor... ¿Tenemos los suficientes defensores públicos o de oficio para atender? Ni el recurso suficiente para capacitarlo. Es que, ¿sabes qué? ¿Saben qué ustedes? Yo llevo 4 años preparándome incansablemente, y en varios países y en varios lugares, y a veces yo siento que pensaba yo que era yo del lento aprendizaje, porque cuesta mucho. O sea, tú no puedes ser experto leyendo un manual o asistiendo a audiencias y cometiendo todos los errores que cometes. Claro. El sistema adversarial, digo, es realmente buscar justicia. Si fulano de tal se robó, no tienes más que argumentarlo y decirle al juez, este señor, si bien es cierto,
se robó tal, se tiene que ir en prisión porque tiene ingresos al reclusorio así. Eso es fácil hacerlo. Es que lo que pasa es que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del exgobernador de Sonora, una falla en la averiguación y exonera un juez al exgobernador de Sonora Padres del delito de lavado de dinero. ¿El Ferra se va a ir? Sí. Bueno, también, sí, claro. sí, se va a ir el Ferra. Me tocó casos de secuestradores en Martínez de la Torre, en el sexenio de un ex gobernador Moreno, 3 años en prisión, secuestradores, y fueron liberados porque no tuvieron absolutamente nada que ver. Ese es el inquisitivo mixto. Hoy vieron ustedes hace una semana un tipo que estuvo 7 años en la cárcel en Pacho Viejo, nadie lo acusaba, no había pruebas y obtuvo su libertad, nunca supo ni cómo salió. Ni por qué, ni Pero qué. como esos casos, en Veracruz hay 7,500 presos. Y de esos, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que nos hemos quedado rezagados en muchísimos sentidos, nos hemos enfocado más pues, a lo que deja dinero, ¿no? La política. Pero nos hemos olvidado de hacer políticas públicas para la gente necesitada. No es posible que a una mujer que mata al marido, producto de violencia doméstica, hoy tú la tengas que sancionar con homicidio calificado, premeditación, alevosía, ventaja y 30 años de cárcel a esta mujer, cuando con un dictamen psicológico, yo me he comprometido y lo voy a hacer, a sacar bajo el esquema que se llama síndrome de la mujer maltratada. Eso ya lo tiene Estados Unidos, lo tiene ahorita Puerto Rico, con sentencias donde esa mujer que vivió bajo el yugo del marido, y eso que no se ¿qué se argumentaría que fue un homicidio en defensa propia o algo Exactamente. así? Que ya sería un avance para combatir mucho la violencia intrafamiliar. ¿No? Esa es la forma de Digo, que no sirva como pretexto para matar al marido, pero bueno, hay circunstancias pero que también obligan ahí, a... pues hasta cierto punto terminas con los hijos que se quedan en orfandad, ¿no? Porque mata al marido, la mujer y a lo último los hijos son los que vienen a pagar las Pero la consecuencias. cuestión es, no, esta falta de implementación, insisto, abona la impunidad, pero por otro lado también puede provocar que mucha gente inocente o gente que no se le ha probado un delito, pues tenga que salir en libertad. Y entonces, repito, estamos en un escenario muy complicado. Cuando yo toqué el tema con Memo Wong, me dijo, no entres mucho el tema del síndrome de la mujer maltratada, porque pero ese y del hombre maltratado también. No, pero a lo que voy... Habíamos buscado asesoría del hombre maltratado. Pero a lo que voy es que mientras Estados Unidos está avanzando... Pero dejemos Estados Unidos, hay naciones de América Latina que están mejor que nosotros. ¿Lo viste? Sí. Entonces, esa es una. Costa Rica, ¿no? Colombia. Por ejemplo, en el caso de los incendios. En el caso de los incendios, nuestros flamantes peritos que tenemos acá dicen, el incendio se provocó en la esquina de tal y lo provocó Rogelio Pano. La evolución dice, no, tú tienes que determinar quién lo provocó, allá donde se provocó, pero no me digas tú quién lo provocó. Eso ya está en una ley de fuegos a nivel internacional que obliga a México forma parte, y esa yo la estoy aplicando a través de una sentencia. El reconocimiento de sospechoso, que hoy se aplica muchísimo. Sí. Es decir, en la noche me asaltó, el tipo era así, bueno, tienes que ponerle 5 fotografías parecidas, no iguales. Bueno, pues un fiscal, que no de aquí, fue de allá de la zona norte del país, le escaneó 5 fotografías del tipo, cambiándole, subiéndole, bueno, obviamente eso no se vale, eso es una prueba ilícita. Entonces, ha evolucionado la cuestión científicamente en ese sentido, claro, que en Estados Unidos hoy dicen que una persona que es asaltada y que en los casos dicen, me asaltó, vi la pistola, tenía una cacha dorada a las 9 de la noche, dices tú, eso no es posible, porque tienen estudios que afortunadamente yo los tengo, que cuando tú sufres un evento de estrés de esa naturaleza, lo menos que piensas es en la cacha y si la cacha está doradita y si está bonita, o sea, ese tipo de cosas, cuando la fiscalía allá en Estados Unidos son los detectives, hacen mal su trabajo, obviamente tú como defensor tienes elementos para decir a quien le estás imputando no es él, porque le hiciste una rueda de reconocimiento viciada, no estuvo el defensor y no le pusiste los tipos porque si es latino y le pones negros, asiáticos y blancos, pues obviamente va a decir... Sí, recordé algún caso que contaba el abogado famoso norteamericano Samuel Leibovitz acerca de un crimen en una carretera y en donde él estudió incluso cómo estaban los rayos del sol en ese momento y si los testigos principales que iban en un vehículo podían tener la visión exacta de cómo entonces él comprueba que no,
Pues digo, en eso no logras ver bien. Yo creo que por último, Araceli, te iba a decir, me preguntaste algo. ¿Cuánto crees tiempo será ese proceso para que tengamos un sistema pleno en el país, donde tengamos las suficientes salas orales, los suficientes fiscales, la gente preparada? ¿Cuánto crees que llevará más? Porque estamos hablando ya de 10 años y todavía estamos en pañales. ¿Cuánto tiempo más? Más allá de las salas, que eso es lo de menos. Ajá. De veras, al final del día te puedes sentar en un banquito. La clave es que realmente se respete este debido proceso, que por eso mucha gente, nosotros como defensores, en un momento dado, de ahí te agarras de esos errores para decir que la Fiscalía no cumple con su trabajo. ¿Cuánto tiempo te lleva esto? No sé, 10 años, si yo soy al frente de una dependencia de... No, 10 años con gente calificada que realmente conozca, porque si te toca a alguien que es tu jefe, a mí me invitó un senador a colaborar con él, y le dije, ponme a acordar contigo, porque si yo voy a acordar con gente que ni siquiera tiene idea de esto, entonces, volviendo a tu pregunta, debe haber gente que realmente conozca el sistema, que tenga un perfil, que se ha ido a capacitar donde se conoce el sistema adversarial. No que lo leíste en los libros, esto ya no se aprende en libros, eso se tiene que aprender técnicas, estrategias y obviamente un poquito de doctrina, pero ya no podemos ahorita en las audiencias, me ha tocado ver el artículo, el tratado internacional, el pacta sunt servanda y todos los tratados, sí, pero aterrízalo a los hechos. Claro. ¿En qué momento? ¿Cómo? Argumenta el por qué esta mujer debe o no debe estar en prisión. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Se nos fue el tiempo muy rápido, Rogelio. Muchas gracias. Creo que hay mucho tema, mucho de dónde cortar todavía y sobre todo, si hay libertades que se tienen previstas que se... Cuídate porque va a ser el abogado de Memo en eso del síndrome del hombre maltratado. Bueno, vamos a mandar también unos saludos de las personas que nos están viendo. Luisa Jacinto dice saludos desde las Amapolas 1. César Said Ortega nos dice, me encanta el noticiero, se nota la trayectoria y realmente de cómo se están manejando. Carlos Duarte, qué buen programa, saludos. Lidia Bustamante, felicidades, que sigan los éxitos. Álvaro López, muy bonito programa. María Portugal, tenía tiempo que no sabía de ustedes, qué bueno que los vemos en el programa. Lucecita Trujillo, saludos. Ana Castillo, un placer verlos. Betsy Guzmán, excelente programa. Licenciado, ojalá hagan una segunda parte para informarnos, porque cada vez muchas personas no sabemos qué podemos hacer en algún caso. Entonces, pues aquí es la petición, entonces vas a tener que venir nuevamente. Yo creo que, por ejemplo, ya vimos que existe el síndrome de la mujer maltratada. Bueno, pero en contra también hay el síndrome de la víctima provocadora. Okay. O sea, digo, por eso me tienen que contratar. Ya eso lo dejamos para la próxima. Deja de estar dando ideas. Ese por Memo Wong. Del estudio. Te voy a citar el caso ese de yo, Pierre Rivière, maté a mis hijas, mi madre, que fue un caso muy sonado en Francia sobre la locura. Y al final, cuando ves el caso y dices, híjole, yo creo que Pierre Rivière sí tenía medio, un poquito de más. Gracias, por Dios. Nos vemos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y por supuesto que vamos a invitar nuevamente a Tomás para que esté con nosotros aquí en otros casos también, dándonos a conocer voy a San Diego. Detalles. Okay, voy a San Diego, voy a San Diego y voy a hacer... Eso es un comercial. Ajá. 3 premiados, un peruano, un chileno y un mexicano. Okay. Y quiero venir aquí a presumir el trofeo. Va que va. Nos los veo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Y recuerde usted que vamos a estar con transmisiones especiales para ustedes de lo que son los desfiles del carnaval, de lo que va a ser el día de hoy la coronación. Allí va a estar nuestro compañero Gerardo para llevar lo más importante de la información generada en esos momentos. Hasta luego, gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo lunes.